Formal mantek lang. Tumurusin dito. No, ese número es malo, es una maldición, ese número, así que no lo diga. El número qué cosa, el número es malo, ese número es malo. Es el diablo, así que no lo digan. No voy a aplicar, está muy feo. Los dos están feos. No.
dan siempre, siempre. Es la cosa que cocina. No sé. No. No me dolió la vida.
subir una lava, tanto puede subir una lava. ¿Y me queda esa película? Ay, pero... Esto como está en... se muere. Hay pareja en todos lados, hasta el mundo. Mejor me pongo esto. Sí, bye. Si acá no es, me muero. Si acá no. Adiós.